Estimados estudiantes, con este video vamos a dar inicio al estudio de la semana, donde estaremos abordando los temas de la diversidad en las organizaciones. Antes de poder iniciar a hablar sobre la diversidad, se vuelve muy importante comprender el enfoque integral de la administración de recursos humanos. Hacernos la pregunta: ¿qué debemos entender por persona? ¿Cómo podemos fomentar su permanencia y desarrollo? Y pues contestar estas preguntas es el gran reto para las organizaciones del siglo XXI, al mismo tiempo que representan su única alternativa de salvación. Esto desde el punto de vista de las diversas generaciones que confluyen ahora en nuestras organizaciones y lo importante que es que podamos entenderlas para poder gestionarlas de una manera adecuada. Demos inicio. Cuando un niño fija su mirada en el rostro de su papá, en el oso pú de su cuarto, explora el mundo con su mano izquierda o patea más con la derecha, construye de manera simultánea su lateralidad, la subjetividad y, sin intención, por lo menos al principio, su diversidad. Así pues, a partir de una visión generalista y objetiva, podemos decir que la diversidad se concibe como un fenómeno interconectado con los conceptos de heterogeneidad, variedad, diferencia y disparidad, según Ilan y Álvarez, 1996. El manejo prudente, pues, de la diversidad implicaría tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primeramente, que los marcos de referencia de los distintos grupos sociales son diferentes. En segundo lugar, que los procesos de intervención social dentro de la educación, en el ámbito laboral o con grupos sociales, entre otros, deben ajustarse a cada situación. Y también que la diversidad es un concepto cambiante en el tiempo, por lo que implica posicionamientos ideológicos y de valores. La diversidad se integra como un cruce entre las dos dimensiones psicológicas del aprendizaje sociocultural del hombre. Por un lado, podemos decir que construye su diferenciación psicológica o singularidad individual y que se refiere a sus gustos, intereses, inclinaciones y necesidades que son asimilados de manera directa en su medio familiar y cultural. Por otro lado, lo que aporta la sociedad y que se constituye como aprendizaje condicional del contexto donde transcurre su inmersión, lo que conlleva al contacto con el patrimonio sociohistórico de generaciones anteriores, depositados en los objetos, tradiciones y mitos donde se instituye lo social de manera particular. Por eso podríamos decir que cuando Bimbo llega a China y ofrece sus productos con la cualidad de ser frescos, esto no se entiende, pues para ellos ofrecer productos frescos en su restaurante se trata de incluso pescados aún vivos para prepararlos a sus comensales. En este sentido, una de las enormes diferencias entre universidad y empresa es la forma de entender el mundo, en tanto que en educación reconocemos la existencia de la diversidad. De hecho, las corrientes pedagógicas actuales abogan por el respeto hacia dicha heterogeneidad. Desafortunadamente, en el ambiente laboral nos encontramos inmersos en la época de la estandarización, que se refleja en movimientos como los procesos de certificación de la ISO 9000, competencias laborales o algunas tendencias vigentes de calidad. Sin duda, un elemento que mantiene esta filosofía es nuestra debilidad en el trabajo grupal, pues cuando el trabajo grupal, en un autoritarismo disfrazado en el que importa muy poco entender al otro, así como buscar alternativas para integrar la diversidad, genera procesos que involucran a un grupo que sean flexibles y eficientes. Este énfasis entonces en la cultura de la estandarización es una de las principales razones por la cual somos lentos para alcanzar una cultura que responda a criterios de equidad e igualdad en oportunidades para todos. Se vuelve indispensable aclarar lo que no es la diversidad para poder comprenderla mejor.
Primeramente podemos decir que no es un rasgo que unos tienen y otros no. Esta noción se enfocó de manera equivocada hacia las minorías, caracterizándolas como lo diferente, el otro. Sin embargo, la discusión no está en negar la existencia de las minorías, sino la de las mayorías, porque en estricto sentido lo que definimos como mayorías no pasa la prueba de análisis. Por ejemplo, cuando hablamos de los seguidores del club de fútbol del Barça, vamos a decir, y que los caracteriza como tales, su interés en este equipo, su asistencia a los estadios, la forma de actuar durante el partido, que visten, que durante cuánto tiempo, 2 horas, un día, una temporada y finalmente con qué intensidad. Ahora hagamos el mismo ejercicio sobre un sindicato, podríamos decir el sindicato de maestros, por ejemplo. ¿Existe un prototipo para hablar de un trabajador integrado al sindicato de maestros? Nosotros creemos que no, que en cualquier lugar del mundo es diverso y se comporta de esa manera. En segundo lugar, podemos decir la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central y del organismo humano en su conjunto. Aquí habrá que ser muy sencillo y cuidadoso para poder detectar esas diferencias que se presentan producto de patologías, accidentes o historias personales, situaciones que evidentemente alteran la condición del ser humano. Más allá de la adquisición y desarrollo de un lenguaje y desenvolvimiento de un grupo social, es muy difícil establecer atributos que se identifiquen con la naturaleza del ser humano, ya que no nos identifica como tales el hablar inglés, ser capitalistas o ser cristianos. Asumir esta postura es vivir en el siglo XVIII, con ideas de las cruzadas o de la Inquisición. Otro punto muy importante es que para trabajar con la diversidad tampoco es suficiente ser tolerante, ya que por desgracia cuando se asume la diversidad desde posturas radicales solo nos lleva a repetir historias en forma periódica como la del Holocausto ocasionada o la Intifada ocasionada por la invasión de judíos en territorios palestinos, que eran grupos que se sabían diferentes y justificaron esas diferencias para matar a otros sin importarles que ellos han experimentado semejante pesadilla. Otro punto que lo podemos ver acá reflejado es que la diversidad no es un gen o un proceso neuropsicológico, lo que los implica, pero no es suficiente. Todo parece indicar que, a diferencia de los animales, el ser humano construye gran parte de sus respuestas a partir de una estructura orgánica, debido a que tiene mayor espacio ontogenético que filogenético. Y por último, pero no menos importante, es que no es moderno o posmoderno y tampoco es una moda la diversidad. La diversidad literalmente existió cuando el hombre se empezó a construir en la cadena de evolución. Ha sido parte de nuestro proceso de transformación. Por tanto, la aplicación dirigida de los principios de la diversidad al ámbito laboral conlleva a estructurar mejoras específicas que se traducen en el movimiento de la inclusión. Es pertinente en tanto aclarar que el trato de las diferencias no es algo novedoso que se instauró a partir del surgimiento de dicha inclusión. No es cierta la creencia de que la diversidad históricamente no ha tenido un tratamiento laboral. La verdad es que la diversidad ha sido tratada en las organizaciones, aunque desde planteamientos y paradigmas contrarios a su propia naturaleza, ya sea desde la perspectiva homogeneizadora, la llamada administración científica de principios del siglo XX, desde una perspectiva segregacionista o una integracionista, con el tema del control de calidad fina de Ishikawa, quien proponía integrar a todos en un movimiento de mejora sin tomar en cuenta la importancia de las diferencias personales. Lo cierto es que fue hasta la llegada de la inclusión que la diversidad encontró el sustento teórico para abordar las consecuencias dentro de nuestras organizaciones. Finalmente, podríamos decir que la diversidad en sí es un reto no solo conceptual, sino vivencial, de lo cual tenemos mucho de qué hablar y conocer, para lo cual les invito a continuar con nuestro segundo video.